O sea que si le estoy diciendo a la señorita que mordí un vidrio por comer pizza y se me rompió un diente, es algo menor. Hola a todos, somos el canal Patagonia a Dolomitas. Somos Selva y Luis. Vinimos desde Chile a Italia a estudiar un magíster y doctorado. Estamos hace casi 5 años acá en el norte de Italia y contamos nuestra experiencia de lo que hemos vivido, hemos pasado. Y el tema que nos convoca hoy es ¿cuánto cuesta ir al dentista en Italia? ¿Será que se puede hacer uso de la salud pública para poder atenderse? Y si es privado, ¿a cuánto ascenderán los daños? ¿Y por qué tuvimos que ir al sistema público inicialmente? Aquí viene la historia. Un buen o mal día. Estábamos en la casa, ¿cierto? Un viernes, comiendo una pizza. Sospecho que un vaso se suicidó. Entonces Claro. dijo, hasta aquí nomás llego, y se tiró. Solo el vaso, ¿cierto? Ah, exacto. Eventualmente un trocito quedó en la pizza que me comí yo. Lo que hicimos fue llamar al médico de base. ¿Qué es el médico de base? El médico de base hay un listado de los médicos que atienden en tu zona, en tu comuna, y tú eliges un médico para que te atienda, como se le llama en Chile o en algunos países, el médico de cabecera. Llamamos al médico de base que funciona incluso los viernes, los sábados, horarios que no son laborales. Y nos dicen, desafortunadamente, tienen que esperar al día siguiente a atenderse de urgencia en el hospital. Nos atienden de noche, entonces al otro día hay que ir al hospital y atienden en la mañana, hasta mediodía. Entonces habría que ir el sábado en la mañana, a Bolzano, o sea, a la ciudad, porque estamos nosotros en un pueblo. Y esa es la triste historia. Llegamos a la posta, digamos, el sistema de emergencia. Nos dieron un número, atención, ¿cierto? La verdad que bastante rápido, había poca gente. Para hacer un servicio de urgencia en el hospital, había poca gente y un tremendo edificio. ¿Qué te pareció el servicio público? Bastante bien, súper rápido. Nos dieron un número, esperamos 10 minutos y ya estábamos adentro del servicio dental. Hay unos pasitos en el piso, había unas botellas de agua si uno quería sacar, había unas máquinas de café. Resulta que el doctor me vio y dijo extracción automáticamente. Dijo, es una fractura vertical, hay cero posibilidad casi de salvar el diente. No, por favor, no, quiero conservar mi diente, quiero ver opciones. Y me dice, bueno, si quieres ver opciones, lamentablemente nosotros no hacemos. Ni implantología, ni endodoncia, absolutamente nada. Aquí vienen solamente las personas a sacarse los dientes. Y ahí comenzó nuestra búsqueda. ¿Cuántas clínicas fueron las que cotizamos? Al menos 6, tanto en la ciudad como en el exterior. Y esto es lo que tenemos. Visitamos 3 clínicas en la ciudad de Bolzano, en la ciudad de Verona, Croacia, y una clínica en Turquía. Y estos son los resultados. Hacemos un corte para anunciar lo siguiente. Tenemos buenas noticias. Estamos escribiendo un libro sobre cómo venir a estudiar a Italia siendo latino. Cuando nosotros llegamos a este país había un mundo de cosas que no sabíamos y que aprendimos con la experiencia. Entonces, en este libro, nuestro objetivo es revelar todos los secretos de lo que es ser estudiante en Italia, que son cosas buenas como cosas malas. Mejor dicho, las cosas malas podrían haberse minimizado si nosotros hubiésemos tenido la información adecuada para que cualquier estudiante latino que está planeando venir a este país pueda saberlo. No te lo puedes perder, ya viene. Buongiorno a tutti. Hoy es un nuevo día. Amanece así de blanco y bonito. Llegamos ya a otra zona de la ciudad, que es la zona industrial, donde se encuentra el centro médico. Ok, lo primero que nos hicieron hacer es ponernos la mascarilla. Así
Así que yo encontré una por ahí nomás. Y ahora tenemos que compilar un módulo, llenar un formulario con cosas típicas, de datos personales, de enfermedades y cosas. Estoy súper contenta porque la atención fue espectacular. 2 secretarias, 4 asistentes, el dentista, en fin, muchas personas. Obviamente, tanta gente trabajando en una hermosa consulta no es gratis. Fue la primera clínica que me hizo una radiografía. En esa radiografía se pudo observar que el diente que se había fracturado no tenía raíz, porque previamente me había hecho ya una endodoncia. Y además tenía una mala noticia, había una pequeña inflamación. Fue una cosa que nunca tuve dolor, sin embargo, cuando el dentista me hizo un test de sensibilidad, ahí sentí dolor. Y eso ya era indicador de que el diente tenía que extraerse. La primera alternativa era salvar el diente, lo cual implicaba hacer un retratamiento a la raíz, una reconstrucción y una corona. El costo era de 1.600 euros. La segunda opción era extraer el diente y poner un implante. El costo era de 3.000 euros. El costo de la atención resultó ser de 41,5 euros. En la segunda clínica también me hicieron llenar un formulario al ingresar. Aquí solamente me dieron una opción, que era hacer un implante y una corona. Y por eso el total fue de 2.200 euros, el cual tenía la opción de pagar en cuotas. Sin embargo, es solamente para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo con una empresa, lo cual no era nuestro caso. La siguiente clínica había que pagar 90 euros solo por la consulta para que nos den un presupuesto, así que obviamente no nos atendimos. En la cita número 4 fue de forma espontánea. Nos atendimos con una señora muy simpática y allí ella fue muy profesional y también me dijo correctamente que convenía hacer un implante y eso costaba en total 2.500 euros. ¿Será que la provincia autónoma de Bolzano tiene sus tarifas en un mercado que es un poquito mayor al resto de Italia? Lo quisimos averiguar y por eso cotizamos en Verona, que es una ciudad a 2 horas de Bolzano, al sur. Allí, la cotización por un implante con las mismas condiciones que se hacían en la provincia de Bolzano era de 1.450 euros, de los cuales solo el implante era 760 y la corona de circonio a 690. Entonces quisimos investigar fuera de Italia, en países cercanos donde hay una buena oferta de servicios. Uno de los países elegidos fue Turquía. Entre ellos, una clínica nos ofrece 2 opciones. El primer tratamiento sería una semana en que se hace un implante de carga rápida, alemán, y tiene un costo de 1.750 euros, incluyendo el pasaje de avión. El segundo tratamiento incluye 2 sesiones de 4 días con el mismo implante alemán y tiene un costo de 1.620 euros, incluyendo el pasaje de avión. Y finalmente, el otro país elegido es Croacia. Cotizamos en 2 clínicas y solo una nos dio un presupuesto por teléfono. Esta clínica se encuentra en la ciudad de Rijeka. El costo de un implante con corona de circonio es de 1.050 euros, incluyendo el transporte en 2 sesiones. Y finalmente elegimos la Redoble de tambores. Croacia. Elegimos Croacia finalmente como nuestro lugar donde hacer el tratamiento por básicamente los precios y porque iba a ser una aventura también conocer cómo es esto del turismo dental, que nos llamó mucho la atención de que cada año muchos italianos viajan justamente para hacer estos tratamientos de especialidad dental que en Italia son muy costosos. Y como nos llamó la atención, decidimos también ir a averiguarlo y de eso se va a tratar nuestro próximo video. Esperamos que les haya gustado este video de 2 meses de investigación, que haya sido interesante para ustedes. Y recuerden suscribirse, así les llega la notificación cuando esté listo el video sobre nuestro viaje a Croacia y cómo fue esta aventura de turismo dental. Y pasando por Verona. Eso, un abrazo virtual, dale un like a este video si te ha gustado. Chao. Chao, chao. Espérate, esperemos que el gallo se calle un rato para poder terminar este libro. Nos da un buen información de que sería Ya, no, todo no. Sí, ok, ya. Mira, salió el sol.